Llega nuestro consultor jurídico aquí en Suba Alternativa Noticias. Los protagonistas de la noticia están en Suba Alternativa Noticias. 8 de la mañana, 7 minutos, Jennifer. Buenos días, abogado Juan Manuel Sáenz. ¿Cómo vamos el día de hoy? 8, 7 minutos, Juan Manuel Sáenz, bienvenido a Suba Alternativa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Jennifer y Wilson, muy buenos días, un gusto saludarlos a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de SUA Alternativa. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí, abogado, porque pues imagínese que tenemos un tema del día y nuestros oyentes tienen varias preguntas al respecto, pero primero participe del tema del día. ¿Qué desafíos enfrentan los abuelos en la actualidad y cómo cree que podríamos ayudarlos a mejorar pues desde esta generación? Bueno, este tema es muy interesante porque el Código Civil en Colombia, que es la ley de 1887, prácticamente es una de las leyes más antiguas de nuestra legislación y que está vigente, prescribe en el artículo 411 que se deben alimentos a los ascendientes. Y fíjese que desde esa época, desde esa fecha, desde hace más de 2 siglos, pues el legislador entendió que se debía prescribir la obligación de cuidar, proteger, mantener a los ascendientes que lo necesiten, porque es parte de la retribución que como hijos debemos a nuestros padres. Ellos nos cuidan en la infancia, en la niñez y en la infancia, y nosotros debemos cuidarlos cuando ellos ya sean adultos mayores y no puedan trabajar o no tengan medios de subsistencia. Entonces, mire que es curioso escuchar casos en los que hay personas que son adultos mayores. Los adultos mayores en Colombia son personas mayores de 60 años y que están siendo abandonados por sus hijos o por sus familiares. Es decir, que pareciera que hay un desarraigo, una falta de agradecimiento, de gratitud y de comprender la responsabilidad que como hijos nos impone la ley, y no solamente la ley, sino la moral. ¿Quién en su sano juicio podría ver a su mamá o a su papá sufriendo un despojo económico, falta de alimentos y no brindarle lo que necesita para tener una vida digna? ¿Quién en su sano juicio? Pues bien, desafortunadamente somos testigos de ese tipo de comportamiento malvado, porque no hay otra descripción, y tanto así que hasta el Código Penal, ya en los años recientes, el legislador, al ver esa conducta tan macabra de algunas personas, de algunos seres, pues el Congreso de la República expidió la ley 1850 del año 2017, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia y se modifican unas leyes y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Y fíjese que crearon con esa ley el artículo 229A del Código Penal, que dice: maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor de 60 años de edad o más, genere afectación a sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo. El abandono de la persona mayor por parte de la institución a la que le corresponde su cuidado por haberlo asumido será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, fíjese que es una realidad que nuestro legislador, desde el mero inicio de nuestra república, ha protegido los derechos de las personas, de los ascendientes, a que reciban alimentos, y desafortunadamente en el transcurso de nuestra historia reciente, pues hemos visto que cada día más personas omiten, ignoran o inclusive someten a tratos crueles a los adultos mayores, y como acabamos de escuchar, pues serían responsables de conductas de carácter penal.
Abogado, pues en promedio de 4 adultos mayores están siendo abandonados aquí en la capital. Tenemos una pregunta, la pregunta es puntual. Somos 3 hermanos, pero ninguno quiere ponerse de acuerdo. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde acudir? Pues fíjate que eso es una situación que debería tratarse como se tratan los alimentos a un menor de edad. Entonces, ¿quiénes tienen la obligación? Los hijos, los descendientes, tienen la obligación de darle alimentos a sus ascendientes. Incluye papás, progenitores o abuelos, ¿no? No es solamente la obligación con mi papá o con mi mamá, es la obligación con mis abuelos, maternos o paternos. Si el obligado, si hay varios obligados, pues deben convocarse a una audiencia de conciliación para que de común acuerdo contribuyan a la cuota alimentaria del ascendiente que lo necesita. Y si no se ponen de acuerdo y no hay ánimo conciliatorio, pues pueden acudir ante un juez de familia para solicitar una fijación de cuota alimentaria a favor de esa persona que está en esa necesidad. La puede promover tanto uno de los obligados como el mismo alimentario o la persona que está necesitando los alimentos. Ese sería el mecanismo judicial o jurídico para proceder en ese caso. Usted tocaba un punto importante que yo la verdad desconocía y era la parte de la responsabilidad con los abuelos. ¿Cómo funciona? Explíquenos un poco a mí y a los oyentes. Es que mira, Jennifer, comencé mi intervención hablando del artículo 411 del Código Civil y dice, de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. En primer lugar, numeral primero, al cónyuge. Segundo, a los descendientes. Tercero, a los ascendientes. Entonces la ley allí no nos está diciendo que es a los padres ni a los progenitores, ni a los hijos en particular. O sea, fíjate que dice descendientes. Entonces, si vamos en el orden que dice el artículo 411, y no es poca cosa este artículo, es que fíjese que el Código Civil es, mire, es la ley 84 de 1873, el Código Civil colombiano, ley 84 de 1873. Y entonces desde esa época nos dice, mire, se le deben alimentos al cónyuge, obvio, se le tiene que dar de comer al marido o a la esposa. Sí. No existe ninguna excusa para negarle vestuario, y no solamente son alimentos, los alimentos es darle de comer, no, es un género, decir alimentos es un género, porque incluye vestuario, alimentación, comida, higiene, techo, vivienda. Eso es para que tenga una vida, una congrua subsistencia acorde al estrato social en el que vive. Claro, no se le puede pedir a una persona que está en situación de pobreza que ponga a vivir a su cónyuge como si fuera estrato 7, le arrienda un apartamento en Rosales o le compra un apartamento en Rosales, pues obvio que no. Ahí entra la lógica. Entonces, no voy a mencionar ningún barrio ni ninguna lugar de esta ciudad porque no quiero herir susceptibilidades, pero es cierto que si hay una situación económica precaria, pues se tiene que dar alimentos en la forma en la capacidad que pueda cumplir ese alimentante. Y entonces después nos habla de los descendientes. Y pues lógico que allá incluyen los hijos y los nietos. Entonces, si alguien es el abuelo y ve que sus nietos están en una situación lamentable, precaria, difícil económicamente, y los ve en la calle sin bañarse, mendigando o simplemente trabajando, pues tiene que intervenir y proveer para ese menor, para ese niño o esa niña. Entonces tiene que brindarle educación, alimentos, techo, higiene, cuidado. Eso es lo que dice la ley, no lo estoy yo especulando. Y en tercer lugar dice a los ascendientes, pues los hijos a sus padres y los nietos a sus abuelos o a sus bisabuelos, porque todavía hay personas que tienen bisabuelos. Yo conozco personas que tienen a los bisabuelos vivos, porque pues hay una generación que tuvo hijos muy rápido
muy joven y así y a su vez hijos y entonces cuando se dan cuenta pues que son bisabuelos con 60 años. Entonces, claro, los nietos, un nieto de 20 años que esté trabajando y ve a su bisabuelo de 60 o 70 años en una situación lamentable, que si no puede, no se puede asear, no se puede limpiar, no se puede, no da para alimentarse, por las razones que sean, pues tiene que buscar la manera de darle, de subsanar esas falencias o esas necesidades. Entonces, de entrada ya el Código Civil te dice, ojo, porque usted tiene el deber de alimentar a sus ascendientes. Y pues para el tema de conversación que estamos hablando, es apenas un deber legal darle de alimentarlo, no solamente darle de comer, o sea, no solamente darle alimentos, literalmente, es darle vestuario, es proveer para su higiene y cuidado personal, para su salud, vivienda, reposo, diversión, porque es que los adultos mayores también son seres humanos y requieren divertirse. Entonces, si vamos a llevar al abuelito al cine, acompañémoslo al parque para que pueda caminar, para que pueda recibir el sol, la luz solar, la vitamina E. Eso es el deber. Y desde muy temprana época nos lo dice el Código Civil. Abogado, somos el país de Latinoamérica con más abandono pues, de población adulta mayor. Eso lo dice la última encuesta del DANE. Hablemos un poquito acerca de la institucionalidad. En dado caso de que una persona ya no cuente con un círculo cercano, ¿qué puede hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Qué tipo de responsabilidad debe asumir la institucionalidad, el gobierno, el Estado como tal? Pues mira, dice la ley, ¿no? Lo primero es determinar si estamos frente a un acto de violencia intrafamiliar. Porque es que desafortunadamente hemos visto que los nietos o los hijos se aprovechan de la pensión de los abuelos para subsistir y no trabajar. Entonces se pegan de ese ingreso y explotan a los abuelos. Entonces, ojo, porque puede haber una situación de maltrato, de violencia intrafamiliar. Entonces, lo primero que hay que determinar es en qué situación estoy. Si realmente yo tengo medios de subsistencia, o sea, tengo una casa, soy un adulto mayor, si algún adulto mayor me está escuchando, voy a hablar en primera persona como si yo fuera esa. Entonces, si yo soy adulto mayor, tengo más de 60 años, tengo pensión, tengo casa, tengo bienes de fortuna, sin embargo, soy víctima de maltrato por parte de mis hijos o mis hijas o mis nietos, quienes me abusan verbalmente, físicamente, me quitan el dinero, no me dan de comer, eso es violencia intrafamiliar, eso se llama tortura y usted está siendo víctima de un delito. Entonces, hay que acudir inmediatamente a una comisaría de familia, inmediatamente, y poner en conocimiento de eso para que le den una medida de protección. Ese sería el primer razonamiento. El segundo es que el artículo sexto de la ley 1850 de 2017, vuelvo y repito, ley 1850 de 2017, en el artículo sexto nos dice que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en centros de protección especial y demás instituciones encargadas del cuidado y protección de los adultos mayores. Entonces, fíjese que nos habla de los centros de protección especial. Y entonces es allí donde deben acudir ya los ancianos que pueden estar en situación de abandono o situación de habitante de calle. Hay unos centros de protección especial para los adultos mayores a donde pueden acudir a que se les brinde esa ayuda y esa protección por parte del Estado colombiano. Si definitivamente o desafortunadamente no cuenta con una red de apoyo ni familiar, ni hijos, ni hermanos, ni tíos, ni sobrinos, ni nadie en la vida que lo pueda ayudar, porque vuelvo y llevo el punto del artículo 411 del Código Civil. Esa lista que nos trae ese artículo no es corta, no queda ahí en cónyuge, ascendientes y descendientes. Se extiende y yo ahí llamo la atención porque pues de pronto nuestros oyentes no lo sabían, pero pues aquí es nuestro deber en Subalternativa brindarles esa asesoría
o brindarles esa información. Y entonces el artículo 411 del Código Civil tiene 11 numerales. Y entonces dice, se le debe alimentos a los padres adoptantes, a los hermanos. Entonces no me vayan a decir ahora que no, pues es que como es mi hermano, entonces yo no le doy alimentos. No le tiene que dar alimentos al hermano si está en la necesidad, y si el hermano tiene la necesidad. Entonces, si estamos hablando de un adulto mayor, entonces hay que preguntarse, ¿tiene hijos? No. ¿Tiene nietos? No. ¿Tiene hermanos? No, estoy solo en la vida, o sea, soy un ser humano abandonado y solo. Bueno, entonces en ese caso tiene que acudir a un centro de protección que el Ministerio de Salud ha destinado para atender esa necesidad de esos adultos mayores en situación de abandono o de violencia intrafamiliar o de habitante de calle, para que se le brinde todo el respaldo, la protección y se le garantice su dignidad humana. Abogado, por último, recordemos las penas y sobre todo las multas de no acatar y de ser inhumano y de hecho de ir contra la moral, porque usted también lo decía, yo decía, dejar a una persona sola que está indefensa en situaciones complejas que de verdad ya no puede ver por sí mismo es un acto completamente inhumano. Recordémosle a nuestros oyentes cuáles son las penas y cuánto es también la suma en cantidad de dinero al momento de no hacerse cargo de los adultos mayores. Voy a leer el artículo, es el Código Penal colombiano, artículo 229A, abro comillas. Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor de 60 años de edad o más genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese es el artículo 229A, cierro comillas. Y el artículo 230 habla del delito de maltrato mediante restricción a la libertad. Este es uno un poco más grave en términos de condena y nos habla de el que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado o en menor de edad sobre el cual no se ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y ojo, aquí es cuando se incrementa en multa de 1.33 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Entonces, estos son los delitos en los que se puede incurrir relacionados por lo menos con adultos mayores, sin perjuicio del delito de violencia intrafamiliar, lesiones personales, intento de homicidio, hurto agravado, porque pues todas esas son circunstancias que se pueden dar en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, dejamos entonces en el tema en ese punto jurídico, quedamos entonces disponibles para recibir cualquiera de sus inquietudes a través de los canales de la emisora Subalternativa y siempre muy disponibles a poderle colaborar a la comunidad en estas situaciones de carácter jurídico. Abogado, sé que le dije que ya nos íbamos, pero justamente llegó una última pregunta. Viviana Zambrano, ella dice, consulta, cuando los ascendientes tienen bienes pero siguen pidiendo derechos económicos, ¿eso también aplica o no? Pero es que, Viviana, yo te quiero preguntar una cosa. Tener bienes, ¿te refieres a tener una casa? Supongamos que es un bien raíz de lo que estás hablando. ¿Esa casa genera ingresos o genera gastos? La primera pregunta. Porque una casa no genera ingresos salvo que se pongan arriendo las habitaciones o locales y demás. Porque si una persona puede tener bienes inmuebles, pero no significa que tenga ingresos. Y una persona no come con la casa, no se come la casa. Ni vive, ni si no tiene para pagar los servicios públicos, no tiene para pagar los impuestos, no tiene para pagar la comida, ir al supermercado, a la tienda a comprar, y no sabe cocinar o ya no puede cocinar. Entonces, que una persona tenga bienes inmuebles no significa que tenga ingresos. De ahí, y me abre el tema para decirle, si esa persona no tiene ingresos,
Pues fácilmente podría, pero tiene bienes raíces o tiene un bien raíz, un apartamento, una casa, un local, un inmueble, como lo quiera, oficina, finca, terreno, local. Pues en las instituciones financieras hay unos mecanismos de financiación muy interesantes que se llama la hipoteca inversa. Entonces, prácticamente pueden acudir a una institución financiera y el propietario del inmueble obtener una hipoteca inversa, se llama hipoteca inversa. Entonces, lo que va a hacer es que el propietario de ese bien, que solamente lo pueden hacer esos adultos mayores, va a recibir un dinero mensual en virtud de esa hipoteca inversa. Y cuando esa persona fallezca, pues la propiedad del inmueble pasa a nombre del banco. Entonces, claro, eso suena en principio interesante porque fíjese que, claro, tiene una propiedad, un bien raíz, pero no recibe ingresos. Y entonces, ¿cómo hacemos para darle de comer? ¿Cómo hacemos para que pueda pagar los servicios públicos de acueducto, de agua y alcantarillado y se pueda bañar? ¿Cómo hacemos para que podamos comprar ropa para vestir a ese abuelo? Entonces, pues, qué mejor que buscar el sistema financiero para que en virtud de una figura como la que acabo de comentar, pues, se pueda soportar el mantenimiento de ese adulto. Entonces, miremos cada caso en concreto, tiene unas particularidades y los inmuebles lo que generan son gastos en lugar de ingresos, dependiendo del punto también de vista donde se mire. Esa sería mi respuesta, Viviana. Muy bien, pues Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Suba Alternativa. Nos vemos el próximo lunes. Como siempre, usted es el consultor jurídico de Suba Alternativa. Muchísimas gracias.